de repente si la vida fuese eterna, tantos momentos que nosotros disfrutamos a veces no serían tan valiosos. Claro. Porque quizás sabríamos que se podrían repetir, ¿no? Sí, pues Al sí. saber que muchas cosas probablemente no se puedan repetir mañana, hace que tengamos mucho mayor valor a la vida. Sí. Hay un escritor que usted debe conocer, que es Fernando Ampuero. Fernando Ampuero. Bueno, él es novelista, es cuentista y es ensayista. Y tiene un libro que se llama Viaje de ida. Viaje de ida, así se llama. Ahora que estamos conversando este tema, me he acordado del libro porque lo que él plantea ahí es eso, que la vida es un viaje de ida, ya no hay vuelta, ¿no? Ya no hay vuelta, o sea, vive usted una vez y ahí se acabó. Bueno, el duelo vendría a ser una forma de luchar contra esa tragedia, ¿no? Pero si puede lo lee, es interesante. Tiene sí, seguramente hasta el momento todo lo que usted me ha recomendado he tratado de leerlo, siempre y cuando lo pueda encontrar. Sí, como yo en la mañana... Cuando uno disfruta de las lecturas, creo que el mayor consejo es recomendar un libro y yo se lo agradezco siempre. Sí, yo también ando a la casa de libros que a veces son libros que yo he perdido, ¿no? Libros que estuvieron muy ligados a mí, me sirvieron para mis cursos, y por la vida así de gitano que he tenido de mudarme de aquí para allá, en el camino los libros han ido desapareciendo. Tendré que hacer un duelo también por mis libros, yo creo. Por las ¿no? pérdidas de la vida. Se impone, sí. Claro, y algunos los recuerdo, pues digo, caray, ¿cómo ya no está este libro? Bueno, creo que esa es una forma de duelo también, ¿no? De recordar, como hace poco, en un curso que doy aquí mismo en San Marcos, yo me acordaba mucho, siempre me he acordado de este libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Es un libro que a mí me marcó, se llama así, Las venas abiertas de América Latina. En realidad es una historia de nuestra llamada América Latina, pero es una historia desde otro punto de vista. Le hace ver a usted nuestra realidad de otra manera, no de la manera tradicional, de la manera formal, sino desde otro punto de vista, desde el otro lado, como podríamos decir, ¿no? Entonces ese libro marcó, yo estoy seguro no me marcó solo a mí, sino marcó a la gente de mi generación. Y yo tenía ese libro, creo que lo publicó Siglo XXI o algo así, y se lo comenté a los alumnos, a los jóvenes alumnos, le digo, como estamos haciendo un curso hispanoamericano, le digo, sería muy interesante poder consultar, sobre todo por la información histórica, el libro de Eduardo Galeano, que es un gran escritor, un gran viajero. Él hace una historia, digamos, la otra manera de ver América Latina. Y fíjese, con tanta suerte, que una de las señoritas me dice, profesor, yo tengo el libro en la casa, yo lo tengo. Y a la siguiente clase dice, profesor, ya el libro está en el aula virtual. Mire usted la suerte. Todavía no he bajado el libro, pero ya sé que está ahí. En algún momento lo haré imprimir o lo leeré ahí mismo. Pero es un libro que le recomiendo, de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Y así por el estilo, ¿no? Así hay una serie de... Es curioso lo que menciona de los libros, profesor, porque justamente también Ribeiro decía que en los libros estaban los personajes y volvían a revivir, ¿no? Sí. Mientras los personajes vuelvan a ser leídos, van a revivir, ¿no? Y en este caso tan curioso de nosotros, no simplemente son personajes, sino son personas que reviven del recuerdo no solo de Ribeiro, sino de sus escritos, ¿no? Sí, cada vez creo que nosotros lo leemos, podemos de repente llamar a la memoria de
de María, de Paco, ¿no? Sí, pues. De Ramiro, mi homónimo. Claro, claro, es verdad eso, sí. Ya se convierten en seres relevantes aún para nosotros que no los conocimos, gracias a que Ribeiro nos los ha evocado y con bastante emoción, con bastante ponderación, ¿no? Entonces ya se incorporan a nosotros también estos personajes como parte de nuestro imaginario, ¿no? Como parte de nuestra memoria literaria en este caso, ¿no? Así es, señor Enciso, como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Entonces ya voy a leer las cosas que he enviado y le voy a poner las calificaciones correspondientes. En unos días, déjenme unos días para poder formalizar este asunto de las evaluaciones que usted está avanzando de manera muy adecuada, ¿ya? Así Gracias que... a usted, profesor. También es un gusto conversar con usted de los temas de mi trabajo y también de los que no tienen tanto que ver, la verdad. Sí, pues sí, hacemos una buena terapia literaria favorable, sí. Creo que el tema de Ribeiro pues nos une, ¿no? Nos une. Y espero que nos una siempre, profesor, la verdad. Sí. Más allá de que termine esta clase, espero ya cuando pase toda esta situación conocerlo personalmente y tomarnos sí, un café. Claro que sí. Sí, porque además le cuento que hay un Club Ribeiro. No sé si le conté, hay un club que se llama Club Ribeiro. Y sí, bueno, lo comentó alguna vez y me interesó mucho, la verdad. Sí, así que ya nos pondremos en contacto porque yo también, me han hecho una entrevista, está por ahí, le voy a conseguir el enlace, pero lo importante es que en este curso que he hecho en la academia han estado ellos y ya yo espero también conocerlos personalmente porque tampoco no los conozco personalmente, ¿no? Y me gustaría... Ya habrá oportunidad de... Ya habrá oportunidad de reencontrarnos de todas maneras. Fuera de las pantallas. Fuera del mundo virtual, en el mundo real. Bueno, señor... Me despido porque ya no le quiero quitar tiempo a mi compañero. No, de ninguna manera. Está dentro del tiempo, así que no hay problema en eso. Esté usted exacto en su horario y le agradezco por eso. Muchas gracias, señor Enciso. Nos vemos, profesor. Gracias. Nos vemos pronto. Ya está el señor. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Implacable. El señor Luján. Luján es, ¿no? Luján, sí. Pero no me vaya a equivocar acá. Acá el vanguardismo, indiqué, pues, que está trabajando el vanguardismo. Entonces, es el vanguardismo. Señor Luján, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Que acá estamos reuniéndonos una vez más. Acá tiene usted. Claro, es el tema del vanguardismo indigenista peruano. Antes que me olviden, y probablemente ya se lo dije, indigenista. Voy a anotarlo acá para no olvidarme. También además de los avances, bueno, entonces domina el tema. No se olvide, si es que no le dije, no se lo dije, se lo digo ahora, o si no, bueno, repito, este asunto del artículo científico. Creo que hemos conversado, no sé, sobre ese tema, ¿no? Que como parte de la evaluación se pide que ustedes elaboren en el curso, me imagino, de esta asignatura, elaboren un artículo científico con todas las características, ya están ahí en el aula virtual, acerca de su tema, ¿no? Y yo creo que usted lo va a poder hacer, puede ser una especie de síntesis, como usted está trabajando con con 3 autores, ¿no?
Entonces, yo creo que perfectamente me da la impresión que usted podría brindarnos, ya no en la tesis que también está en camino, sino brindarnos como un adelanto, como un avance de el estado de la cuestión, algo así, de estos tres autores, ¿no? Eso creo que sería, bueno, además es parte de la evaluación, ¿no? No fue algo en que insistió el posgrado, y por eso le hago recordar, además de, digamos, de los temas que estamos tratando, que hemos conversado ampliamente con usted sobre este tema, ¿no? En nuestra reunión anterior. Así que eso sería que no se olvide también del artículo científico. No sé si habíamos hablado del tema o no. Sí habíamos conversado, profesor, sobre el artículo, sí. Porque de todas maneras también era un requisito para la sustentación. Sí, sí, es un requisito también, así que es algo que de todas maneras hay que hacerlo, ya que es un requisito, ¿no? Sí. ¿Qué otras novedades en cuanto a sus avances? ¿Algo más que haya o está, digamos, quizá haciendo el análisis de los textos respectivos? En fin, usted me informará. Si ha enviado avances nuevos, los voy a ver, ¿no? Pero en todo caso aprovechamos que usted está acá para ver qué otros aspectos ha podido, quizá algún dato bibliográfico o algún artículo o algo más que haya podido encontrar en estos últimos días. ¿Cómo va el avance del trabajo? Sí, profesor. Sí, en el día de ayer también le envié un avance que es, digamos, una pequeña modificación. He hecho solamente breves modificaciones. Está bien. Respecto del avance que le había enviado la semana ya, me parece, hace un par de semanas. Sí, hace un par de semanas. Pero sí. Ajá, es básicamente eso, ¿no? Lo que le había comentado también era que el envío del documento es básicamente el artículo que quisiera ya presentar para el fin del curso, más o menos. Aún todavía me faltaría ir perfilando algunas cosas, pero a grandes rasgos lo que planteo en este artículo es solamente enfocarme, digamos, en un autor, porque pensaba que si me enfocaba en los tres autores que estoy manejando, el artículo se va a extender demasiado. Entonces, sí, tiene razón. Estaba pensando efectivamente en eso, ¿no? Sí, claro. Concentrarse en uno de ellos, haciendo referencia a los demás, a los otros, ¿no? Haciendo una breve referencia, conjunto de estos escritores, ¿no? En este artículo especialmente me voy a dedicar a analizar a uno de ellos, ¿no? Sería una forma también de decir que usted está trabajando en los tres, pero que va a ofrecer un avance acerca de uno de ellos. No sé si me dijo que Peralta me dijo que iba a trabajar. Sí, justo sobre Peralta es el artículo, ajá. Ya, perfecto. Y más o menos la estructura que estaba planteando en el artículo es, digamos, o sea, al margen de lo estructural, ¿no? Que básicamente es el título, el resumen, las palabras claves. Luego de eso ya vendría, digamos, una breve introducción. En este caso la poesía de Peralta, situarlo en el contexto de la vanguardia, básicamente los años 20 y 30. Luego de eso, lo que voy a hacer es desarrollar el marco, digamos, el marco metodológico, o la metodología que estoy empleando en este caso,
la propuesta de esta suerte de poesía transcultural. Y luego, como otro apartado, un apartado, digamos, ya sería de desarrollo, un desarrollo básicamente que se centra en la aplicación de esa categoría en 4 poemas de Peralta que también están en el artículo que ya le envié. Y finalmente llegaría a algunas conclusiones, ¿no? Un par de conclusiones, a lo mucho 3 conclusiones, que evidencian lo que he planteado como objetivo, ¿no?, del artículo. Ahora, lo que estaba tratando de desarrollar ya también como parte del artículo, estaba revisando un libro sobre la estructura y la teoría del verso libre de María Victoria Utrera Torremocha. En este caso es una investigadora que ha desarrollado en este caso el verso libre, sobre todo el verso libre en España y en Hispanoamérica. El verso libre. Claro. Porque lo que me interesa en este caso es también ver el tratamiento del verso libre dentro de las vanguardias, ¿no? Si bien de repente hay ciertos autores que en sus poemarios aún, digamos, despliegan una suerte de verso un poco más amoldado a los cánones modernistas, aún regidos por patrones métricos, por patrones básicamente, digamos, versos heptasílabos, endecasílabos, alejandrinos. En la vanguardia de alguna manera se va desacomodando, se va desestructurando este verso, y ya se apela a un discurso básicamente anclado ya en el verso libre. Entonces, este libro junto con el de Isabel Paraíso, ambos me van a dar un panorama un poco más amplio de lo que básicamente se despliega en el verso libre. Igual también el profesor Eduardo Lino, en su tesis de maestría, aborda a Guren, a González Prada y a Valdelomar respecto a esta idea, ¿no?, a esta conciencia del verso libre, esta conciencia verso librista. Entonces, me estoy apoyando básicamente en esos 3 textos, en la tesis del profesor Eduardo Lino, en el libro de la autora María Victoria Utrera Torremocha y en el libro de Isabel Paraíso, en cuanto al verso libre, ¿no? Porque uno de los apartados de esta poesía transcultural, digamos, uno de los niveles que se propone es la estructura del verso. Entonces, a través de esta estructura del verso lo que quiero es profundizar, ¿no? Pero eso ya lo profundizaría, digamos, o me explayaría mucho más ya en el formato de la tesis, porque en el formato del artículo va a ser algo muy sucinto, muy condensado. Claro. Eso es lo que está avanzando por ahora, o sea, de manera paralela, ¿no? Está bien. Una curiosidad. En los últimos días yo también en mis cursos he estado trabajando sobre algunos poetas, ¿no? Darío, Vallejo principalmente, también así de pasada Blanca Varela, José Watanabe, Yoconda Bailey, qué sé yo, en otro curso, en otro contexto, pero con la idea de que los alumnos valoren precisamente las formas mismas, ¿no? Es decir, que se den cuenta que finalmente la poesía, como usted bien señala, es una estructura en verso libre o en verso medido, ¿no? Entonces, la pregunta es, correcto, el verso libre, y la pregunta es, a nivel de la vanguardia, también adquiere una originalidad la distribución de los versos en estrofas, o no se toma en cuenta las estrofas. ¿Cómo se maneja esta? Porque finalmente, digamos, los versos son parte de una unidad mayor que sería la estrofa, aunque podría ser, bueno, ahí en la estrofa también caben diversas posibilidades de combinación. ¿Cómo se vería esto en el caso de Peralta? Maneja libremente el concepto de estrofa, o el propio Vallejo en algunos poemas. ¿Se acuerda usted en ese que se llama El momento más grave de mi vida?, ¿no? Que es un texto donde hay una suerte de pareados, ¿no? Es decir, un hombre dijo tal cosa, el otro dijo tal cosa.
¿Cómo se maneja esto en algunos de los poemas de Peralta? ¿Esto, la distribución estrófica, es importante o no? Sí, justo por eso es la particularidad básicamente de la vanguardia, ¿no? Digamos, el rasgo visual más resaltante, porque al romper, digamos, con estos cánones, de alguna manera que el modernismo incluso también comienza a criticar, ¿no? Eso es la idea que estoy tomando ahora también del profesor Gardolino, ¿no? Que el verso libre, digamos, comienza a pensarse desde el modernismo, pese a que el modernismo, digamos, viene a ser una corriente, una escuela literaria que apuesta, ¿no? Apuesta en este caso, o viene de esa carga parnasiana, o en este caso del parnasianismo, de un verso pulido, de un verso, digamos, limpio, ¿no? El modernismo en este caso también apela, digamos, a una retórica mucho más edulcorada, una retórica mucho más pomposa, palabras rebuscadas, ambientes, digamos, que se alejan de una realidad inmediata, no crean mundos. Entonces, digamos que esa es básicamente la característica del modernismo, ¿no? Aparte de los versos medidos, pero también en el modernismo, de alguna manera, está esta suerte de tránsito, ¿no? Por ejemplo, el propio Vallejo, ya que lo mencionaba, de alguna manera transita, ¿no? Entre el modernismo y la vanguardia. Por ejemplo, el propio Valdelomar también, de alguna manera transita, no hacia la vanguardia, pero está transitando, ¿no? O sea, tiene, digamos, cierto rezago modernista, pero acoge, digamos, una temática mucho más, digamos, hogareña, una temática mucho más provincial, una temática mucho más inmediata a la realidad, que rompe con esta estructura del modernismo, o con esta temática, con esta gran temática del modernismo, como una isotopía. Otro poeta, por ejemplo, ya fuera del ámbito peruano, es Julio Reddy Reisig, que también rompe más o menos con este tránsito, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de Argentina, el poeta Evaristo Carriego también rompe con este modernismo, ¿no? Apela más a un discurso más anclado, digamos, en lo propio, en lo íntimo, en el hogar, en la familia, ¿no? en esta temática, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del modernismo, que de alguna manera son ciertos visos que van a dar un pie para que la vanguardia irrumpa y desestructure, ¿no? Al estallar esta estrofa medida, esta estrofa, digamos, encriptada bajo un parámetro fijo, y los versos se despliegan a lo largo de la página en blanco, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de la vanguardia, su característica visual en tanto versos dispuestos a lo largo de la página. En el caso de Peralta, por ejemplo, es interesante porque he podido rastrear su periodo previo a la vanguardia. Y Peralta, en este caso, publica en varias revistas en Puno. Por ejemplo, publica en la revista Puno Lírico, publica en la revista que se titula también La Tea, y me parece que Ritmos Andinos también, e incluso también en la revista boliviana Gesta Bárbara, que básicamente, digamos, es el periodo del 16 aproximadamente, del 15, 16, hasta el año 1900, pongámosle 24, 25. Entonces, digamos que ese primer periodo de Peralta, que no ha sido advertido por la crítica por falta de material, digamos, también hemerográfico, no es conocido, o sea, no se ha puesto o no se ha visibilizado. Entonces a Peralta se le conoce básicamente por su primer poemario, del cual, o sea, es bastante problemático porque no se podría tipificar el primer poemario de Peralta como vanguardista netamente, porque tiene una fuerte impronta modernista todavía, tanto en forma como en fondo, y de alguna manera trata de ocultar, ¿no? Este modernismo trata de alguna manera, digamos, desacomodar los versos, pero aún se siente un poco forzado por momentos. Entonces, digamos que en este poemario presenta muchos poemas que están transitando entre este rezago aún residual mucho más residual del romanticismo, viene luego el modernismo, y luego está irrumpiendo por ahí la vanguardia. Entonces, básicamente es lo que Williams ha denominado como lo residual, lo emergente y lo hegemónico, ¿no? Entonces, ese tránsito, digamos, esa interacción entre corrientes, entre modos, entre discursos, entre temas y estructuras, va
va de alguna manera dinamizando este poemario de Peralta, ¿no? Pero sí, el verso libre en este caso es interesante porque de alguna manera permite dar cuenta de una ruptura básicamente, ¿no? De una ruptura de patrones clásicos y ya se está anclando en otro nivel en este caso. Pero sí, o sea, hay una irrupción del verso libre y por eso me interesaba investigar un poco sobre esto, ¿no? Desde la parte teórica para ver cómo puedo conectarlo con estos tres poetas. Claro, claro, sobre todo dentro del vanguardismo, ¿no? Ver cómo, porque el verso libre, digamos, existe desde antes, y supongo que lo que hace el vanguardismo es emplearlo de una cierta manera que vaya de acuerdo con la estética del vanguardismo, ¿no? Claro, la singularidad también del verso libre es que, digamos que temáticamente ya no se inscribe en una tradición occidental, ¿no? Sino que dialoga, digamos, esta estructura que se extrae, ¿no? Básicamente que se desterritorializa de Occidente y se reterritorializa acá, o se territorializa más que nada en América del Sur, ¿no? De alguna manera, y le imprime ciertas particularidades, ¿no? Sobre todo la particularidad en este caso del verso libre va a ser la temática, ¿no? La temática, los personajes que se construyen, los espacios recreados, los espacios también en los que los personajes, digamos, de alguna manera discurren, ¿no? Entonces ahí, digamos, que radica la particularidad de esta vanguardia, ¿no? O de esta vanguardia andina, como también se le denomina. Es allí, digamos, el punto más resaltante, ¿no? Así digamos, claro. Grosso modo, ¿no? El punto más resaltante básicamente es en la temática, en los personajes, en las formas, en cómo se van a construir los espacios. A diferencia de la vanguardia, en este caso, la vanguardia europea, ¿no? Que proponía también ciertos temas con los que comulgan también los vanguardistas, pero ciertos temas con los que tampoco, o con los que no comulgan, ¿no? Con los que de repente tienen cierta reticencia. Sí. Y dígame, ¿cómo son las relaciones, o cómo las ve usted con Oquendo de Amat? ¿Hay alguna coincidencia o son versiones incomparables? ¿Hay algún punto de encuentro o no? ¿Con sus 5 metros de poemas? ¿O es otro, pertenece a otra opción dentro de la vanguardia? Claro, 5 metros de poemas, por ejemplo, digamos que ahí también hay una suerte se podría problematizar un poco, ¿no? Porque si bien Oquendo o digamos varias antologías lo menciona como una vanguardia andina, ¿no? Creo que en este caso mucha parte de la crítica ha tomado solamente el punto de origen de Oquendo, ¿no? Es decir, entonces si nace en Puno, entonces está, digamos, su poemario también inscrito, ¿no? Dentro de esta vanguardia andina, pese a que el poemario se publica por la Editorial Minerva, que dirigía en este caso, ¿no? Igual que, por ejemplo, los poemas de Magda Portal también salen en Minerva, pero en este caso, el caso de Oquendo es particular porque si bien Oquendo presenta ciertos matices, digamos, o ciertos poemas que tienen un anclaje, o digamos, presentan cierto guiño con el horizonte indígena, con el horizonte andino, el grueso de sus poemas, digamos, apuesta por un cosmopolitismo mucho más abierto, digámoslo así, por un cosmopolitismo mucho más fuerte. Además, la particularidad también del poemario de Oquendo es que bebe de no solamente la tradición poética, sino que también bebe de la tradición cinematográfica. Entonces, ese libro el libro de Oquendo es interesante porque hay un apartado, estuve leyendo cuando estaba revisando el estado de la cuestión de Alejandro Peralta, pero yo he sido hace algunos meses, en donde Luis Alberto Sánchez mencionaba un libro que circulaba por ese entonces, que ya había una versión traducida, algo así. El libro es de Jan Epstein, que se titula, me parece, si es que no me equivoco, La poesía de hoy.
Y ese libro, que se publica en Francia, me parece, en la década del 20, si es que no me equivoco, 1921, si es que no me equivoco, circula luego ya en una traducción, me parece, ¿no? Ya por otros países, pero es un libro que posiblemente se haya leído en el idioma original, porque las traducciones en ese tiempo aún no eran tan ágiles como las de ahora. Entonces, claro. Lo más probable es que esa traducción, ese libro haya circulado de alguna manera por estos espacios, ¿no? Por Puno, por Lima. Entonces, de alguna manera, esta tradición cinematográfica también es muy fuerte dentro de la poesía. Es muy fuerte, por ejemplo, en el caso de Oquendo es mucho más patente, ¿no? Sí, desde la forma en la que se construye el poemario, claro. Los poemas que presentan, los títulos a los que aluden los poemas. Entonces, es interesante el libro de Oquendo porque dialoga con una tradición no solamente, digamos, literaria, sino también que dialoga con una tradición mucho más visual como la cinematográfica. Claro. En el caso de Peralta, por ejemplo, yo puedo advertir que sí existe cierto viso, digamos, cinematográfico en algunos poemas, como una suerte de imbricación de escenas, como una suerte de imbricación de pasajes, como si fuera una suerte de película, ¿no? Incluso, hace unos meses también estuve revisando en el archivo Mariátegui, se publicó, subieron 5 números de la revista Poliedro, que dirigía el poeta Armando Bazán, y la revista sale más o menos el año 1926, si es que no me equivoco, la revista Poliedro. Y esa revista, Alejandro, Poliedro, es muy breve, tiene 3-4 páginas, y por número, solamente se publicaron 8 números, me parece. Y en uno de los números, Alejandro Peralta, en la revista publica 3 poemas, pero hay un poema que se titula, en este caso sí no sabría identificar si es un error de imprenta o fue adrede, pero el poema se titula Cinema. Entonces yo cuando lo leí pensé que se trataba de que era un error de imprenta y era cinema, ¿no? Aludiendo al cine en este caso. Y el poema es interesante porque se construye básicamente como un guión cinematográfico, ¿no? Entonces yo cuando encontré ese libro que le comentaba de Jan Epstein, me dio un poco de luces porque no sabía si estaba sobreinterpretando el poema y también ciertos poemas que figuran en el poemario de Peralta, ¿no? Pero con este libro me di cuenta de que también, digamos que el vanguardismo andino transita o bebe de alguna manera de este discurso cinematográfico. Y es interesante porque hay una crítica de Orrego a un libro que se publica en el año 1928 que se titula Parábolas del Ande, que es un poemario de Nazario Chávez. Parábolas del Ande, que se publica en Cajamarca. Ya. Y Orrego le hace una breve reseña. Le hace una breve reseña en la revista Labor, me parece. Disculpe, ¿de quién es el libro? El libro es del poeta Nazario Chávez Aliaga. Nazario Chávez. Ajá, es del libro. Entonces yo vi esa reseña y me pareció, ahí conecté, ¿no? Porque Orrego también mencionaba que de alguna manera era un poemario que tenía una clave cinematográfica, ¿no? Entonces Orrego menciona ahí un breve pasaje, ¿no? Menciona un breve pasaje, una breve disertación sobre esta idea de lo cinematográfico dentro de la vanguardia, dentro de la poesía de vanguardia. Claro. Y obviamente el caso más descollante de este discurso poético cinematográfico es Oquendo, ¿no? Claro, en este caso es Oquendo. Por ejemplo, a ver, sí, ese de ahí sería básicamente lo que podría comentar sobre el poemario de Oquendo. Ya, está bien. Está interesante el comentario, los datos, sí, pues, claro, de hecho, ¿no? En la medida en que la vanguardia implica una apertura, va a coincidir o va a incorporar elementos que sean expresión, ¿no? Tecnológica, artística, de ese momento de cambio, de apertura, de innovaciones, a las que estos escritores que usted está estudiando también responden desde su óptica, desde su matriz cultural. Ya hemos hablado además, creo,
de cómo estos escritores probablemente también tengan vínculos con Buenos Aires, ¿no? Con la zona del Río de la Plata. Tenía oportunidad de conocer la casa de Julio Herrera Reisig, a quien usted menciona, una casa muy hermosa, ¿no? Y ahí hablamos de este poeta, que una poesía muy, muy especial y que influyó también en Vallejo, ¿no? Se señala eso. Más de un crítico ha señalado esa influencia de este Herrera y Reisig, que usted también ha mencionado ahora, ¿no? Sí. Ahora, Herrera y Reisig está desde el modernismo y la vanguardia también, se podría decir. Sí, o también lo que también se conoce como el postmodernismo, ¿no? Por ejemplo, Luis Monguió hablaba del Claro, postmodernismo. el postmodernismo, sí, pues. O sea, básicamente ese postmodernismo, digamos, es una estancia a caballo entre el modernismo y la vanguardia, pero una vanguardia aún muy incipiente. Muy incipiente, ¿no? Claro, o sea, no es, digamos, la irrupción ya más brusca que se produce básicamente. Claro. Con Trilce, digamos, y ya luego con todos los poemas que salen luego de Trilce. Sí, pues, sí, está bueno, está muy interesante, entonces, este diálogo, señor Luján, muy interesante, muy ilustrativo, así que voy a revisar los trabajos que usted me ha enviado para poder también calificarlos, ¿no? Y que usted debo enviarle esas calificaciones a través del aula virtual, así que bueno, seguiremos en contacto con las novedades que se vayan presentando, ¿no? Y ya en cuanto usted tenga algún avance del artículo, también me lo envía, porque debo dar cuenta de esto también en la evaluación, ¿no? Que ya ustedes han cumplido con ese aspecto, y bueno, ya tiene usted la visión de conjunto, ya eligió el autor, ya tiene aquí anotado más o menos cuál es la estrategia que usted va a desarrollar, los poemas que va a analizar, así que desde ese punto pues hay que plasmarlo, porque veo que maneja usted el tema y hay que diríamos preparar ese artículo para que también pueda ser publicado, ¿no? Cuanto antes mejor, tomando en cuenta que es un requisito para la sustentación, ¿no? Entonces hay que agendar el artículo y tratar de terminarlo, para revisarlo también, porque la revisión es un aspecto también muy importante. Hay que, para evitar las erratas, en fin, los detalles que implican que implica la redacción de un artículo, que por experiencia lo sé, hay que cuidar al máximo esos detalles, ¿no? Así que estaremos a la espera del envío de su avance o del artículo en su conjunto, para darle una lectura y sugerirle pues algunas ideas, o ratificar la estructura del artículo, ¿no? Eso es lo que podríamos señalar con respecto a estos aspectos de la maestría, que sí, me parece muy bien que el grupo en general está avanzando, y ese es un buen indicio, es una buena noticia, porque se van a graduar pronto seguramente ustedes, ¿no?
un año, 2 años, qué sé yo, se están graduando, y eso creo que es lo más aconsejable para que ya luego piensen en el doctorado. Pero la tesis, esta tesis que usted va a hacer incluso ya puede luego pues, ser complementada con la tesis de doctorado. En fin, depende ya de las inquietudes que van surgiendo en el desarrollo de la especialidad, pero el tema sí creo que es un tema relevante, reivindica a estos autores que son parte de nuestra tradición, y propone también este concepto de la poesía transcultural, ¿no? Que hemos conversado ya acerca de esta categoría. Me parece que es pertinente y usted la está fundamentando de tal manera que debe ser aceptada también dentro de las terminologías como un aporte suyo, ¿no? Eso es algo que hay que fundamentar al máximo para que haya una opinión favorable. Creo que así será acerca de este concepto de lo transcultural, ¿no? Que usted lo ha fundamentado en clases anteriores que hemos conversado sobre Rama, Conejo Polar, Ortiz. Todo esto está bien fundamentado y da pie pues para hacer este planteamiento de estos 3 autores del sur del Perú, ¿no? Así es, señor Luján. Entonces así quedaríamos en seguir en contacto y en ir avanzando todos los aspectos, tanto de los capítulos de la tesis como también el artículo científico, ¿ya? Sí, profesor. Una consulta. ¿Cómo no? El último avance que le envié básicamente es el artículo. Entonces, para la semana, en este caso me tocaría el 10 de diciembre porque es el primer grupo. Lo que enviaría sería el artículo también, o si es que avanzo algo más de repente o quiero seguir corrigiéndolo, envío ese nuevo avance. Ya, en principio el artículo, y si hay algo más pues ya lo envía también, ¿ya? Ya, sí. Listo, profesor, está bien. Así es, señor Luján. Entonces así quedamos, ¿ya? Sí, profesor, no hay problema, gracias. Así quedamos. Buenas noches y hasta pronto. Ok, profesor, hasta luego, cuídese.